Bueno, ¿qué pasa, Leo? ¿Estás contento, eh? Hoy vamos a ver lo que es el penúltimo vídeo de la camperización y creedme que ha habido una cantidad de avances que no... Vamos, es que no vais a reconocer la furgoneta. Os dejo ahora una foto de cómo estaba el día que la compramos y vamos a ver cómo está ahora mismo, pues unos cuantos meses después. Pero no solo eso, sino que también vamos a terminar sistema eléctrico y vamos a enseñar un par de cositas. No sé por qué a Leo le ha dado por chuparme las piernas y está todo el rato chupándome las piernas. Por cierto, hablando de familia, Chris aprobó la oposición, que hay muchos que de vez en cuando lo habéis preguntado en los vídeos. Aprobó la oposición y está trabajando en el hospital. De hecho, ahora mismo está en una guardia de 24 horas, que bueno, es una paliza, pero está en el servicio del hospital que le gusta, que quería, y está haciendo pues lo que le gusta, donde quería, así que perfecto. Mandadle ánimos para la guardia de hoy. Leo, deja de chupetearme, por favor. Así que nada, vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué te parece, Leo? ¿Tú quieres? Sí, ¿no? Y de hecho están llegando ya cositas. No, seguro que no sabéis qué es esto. Para el próximo viaje, primer gran viaje que vamos a hacer con la furgo. ¿Qué te parece, Maki? ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas? Porque por supuesto estos van a venir. Uy, mirad quién ha venido. Un doctor. Hola, doc. Y una de monchitas. Así que dicho esto, vamos a seguir con los muebles que faltan de la camperización, que en este caso son los muebles altos. Aquí lo que está haciendo es cantear los bordes para que se vean súper pro. Vamos también a hacer lo que es el panelado que falta de las puertas y colocar todos los muebles altos. Nosotros hemos decidido poner dos, uno a cada lado. Esto ya va avanzando. Pues sí, parece mentira lo mucho que estamos avanzando últimamente en la construcción de este proyecto. Y no solo eso, sino que han decidido implementar ciertos detalles que la verdad es que le dan un toque muy especial a la furgo. En este caso, mi logo ha sido puesto o marcado con la CNC y luego pintado en distintas partes de la furgoneta. Este va a ir en la entrada y el anterior en una de las tapas de los muebles, concretamente el que está encima de la nevera. Como podéis comprobar, una de las grandes ventajas de trabajar en un taller profesional es tener acceso a experiencia y herramientas que combinados pueden hacer cosas increíbles. Así que ahora, mientras Dani vinila una furgoneta, nosotros vamos a rematar los últimos detalles de pintura que faltaban, ya que al haber pintado, pues como pinté, quedaban bastantes restos que eran muy difíciles de tapar. Ahora tocaba hacer uno de los agujeros de los desagües, concretamente el de la cocina. No sé si lo sabíais, pero yo me dedico profesionalmente a la fotografía y eso quiere decir que soy un maniático y un forofo de las luces LED y de todo lo que tiene que ver con la iluminación. Así que estuvimos valorando si poner una tira de LED a lo largo de toda la furgoneta. Compramos esta tira de Neon Flex que además no fliquea con las luces, es decir, que al grabar no parpadea y que puedes regular en intensidad, en color, en efecto y que además es flexible, lo cual te da la opción de ponerlo a lo largo de la furgoneta y que se vea todo como un hilo continuo de luz y no puntos independientes de luz como pasa en muchas tiras de LED. Bueno, lo que acabamos de poner. Anda que no está guapo esto. Pues sí, está muy guapo, pero no podemos parar. Toca la ducha. Aquí está Dani sellando lo que es la ducha y preparando el grifo de la misma. Mientras tanto, yo estoy aquí jugueteando con la camperización porque no me creo que la furgoneta, que era una ambulancia, a día de hoy se esté viendo de esta forma. Tener una distribución que hace que se vea todo tan amplio, tan grande y tenga tanta luz, la verdad es que es muy difícil viniendo de una furgoneta L2H2, que no es la más grande ni de lejos en lo que se refiere a furgonetas gran volumen. La mesa extraíble es súper grande y además contamos con una encimera que nos da muchísimo espacio. Pero como ya sabéis, aquí el ritmo no para y quedan cosas por hacer. Vamos con el depósito de aguas grises. Vamos a preparar un depósito de aguas grises. Aquí tenemos el sensor y a este otro lado tenemos todas las bocas. Como tenemos 3 desagües, pues tenemos 3 bocas de desagüe y una boca que nos servirá de respiradero.
Siempre utilizaremos tornillos de acero inoxidable para que no tengamos problemas de óxido el día de mañana. Vamos a instalar una electroválvula. Pues, lo primero que hacemos es poner bien de teflón a la rosca para no tener pérdidas. Y ahora ponemos bien roscada la electroválvula. Y así ya una vez que tengamos que vaciar el depósito de aguas grises, le damos a un botón que tenemos en el interior y vaciamos las aguas grises en la zona indicada para ello. Pues ahora toca poner el depósito. Para colocarlo decidimos ponerlo donde iba la rueda de repuesto porque esta rueda va a ir en otro lado que ya veréis. Por cierto, el depósito es de 70 litros. Para poner los depósitos hacen esta estructura de aluminio soldado a medida. El depósito de agua limpia lo lleva y este pues también lo llevará ahí debajo. ¿Qué quieres tú? ¿Es brusito? ¿Es brusín? Con la inestimable ayuda de Bruce, el arcaperro, seguimos con la colocación del depósito. Es algo relativamente incómodo porque te tienes que poner ahí abajo, pero aquí en el taller todo parece fácil tal y como lo hacen. Así que gracias a Dani por meterse en los bajos de la furgo y además arreglar algún que otro pequeño óxido que había por ahí. Como veis, el depósito queda fijado a la perfección y sin ninguna holgura. Todo esto gracias a los brazos de aluminio a medida que han hecho para este depósito. La verdad es que es una gran ventaja poder utilizar este tipo de enganches. Y hablando de enganches, vamos a colocar el enganche que va a nutrir a la siguiente sorpresa de la furgo. Vamos a poner la bombona de gas que va a alimentar el horno que veis aquí encima con los dos fuegos que vamos a tener. Sí, pero no es tan grande como... No. Vale. Tú luego lo tensas aquí y se te queda sujetada. Bueno, el horno ya está conectado, horno junto a los fuegos, y van a hacer la prueba de gases. Y si funciona y no hay fugas y no explota, deberíamos poder hacer ya una pizza ahí. Y este horno tendrá menos potencia que los normales, ¿no? Sí. O sea, en una pizza igual en vez de 15 minutos te la tiene que hacer en... Como le he dado, ¿Eh? Eso suena mal, ¿eh? se sale a enroscar. A enroscar siempre suelta. Sí, eso pitando y con la pantalla en rojo me da una tranquilidad. Me deja... No, vamos. pero que siempre cuando lo enroscas siempre te va a salir un poquito de gas. Ya se ha Siempre. escuchado. Entonces, tú sigues apretando, girando ya hasta que se queda fuerte. Hasta que ya está. Hasta que está fuerte y ya no gira más. Así que si quieres hacemos ahora. Sí, prueba sí. de- Estamos grabando. A ver, sigue oliendo a gas, igual sí que... Cuidado con el cartón. Ah, vemos fuego. Tenemos fuego. Ahí está el ¿El máximo, máximo? y aquí le voy bajando. No, al revés, abajo. Ah, vale. Ahí le veo. Descartadas las fugas de gas, toca ajustarlo todo bien y seguir con la electricidad, que como veis todavía hay un lío importante. Mientras tanto yo me dedico a colocar otra tira de LED que va a alumbrar todo lo que es la encimera. Ya veis que en cuanto a puntos de luz no hemos escatimado. Bueno, pues la electricidad ya está conectada. De hecho tengo aquí la aplicación de Elexol, que es la batería que tenemos, que ahora la tenemos cargando a corriente a 94, está al 94%. Aquí se ve el amperaje que entra y el voltaje. Y nada, está conectada a corriente y como podéis comprobar, las cosas funcionan. Tanto esta, bueno, ya os explicaré, pero la cogí con distintos modos. Ahí se apaga. Aquí tenemos otro igual y por ahora la otra que está enchufada es esta, que también. Y esto también funciona. Ahí está abriendo. Y ahí se pone. Muy bien. Y ahora vamos a hacer prueba de aguas. Ahora que ya podemos conectar la bomba de agua, vamos a hacer una pequeña prueba metiendo agua en el depósito y pues metiéndole presión para ver si fuga por algún sitio. Por ahí suena que se está llenando el boiler, ¿no? Y por primera vez desde que compramos este grifo hace meses lo vemos funcionar. Tiene dos modos, tipo ducha y tipo grifo normal, porque también va a servir de ducha exterior. Bueno, pues sí que había una fuga pequeñita que está ahí, que está en el cable rojo. Bueno, en el tubo rojo, pero es poca cosa. Bueno, te dejo esto ahí ya.
Bueno. Acaban de llegar los colchones. Esto ya parece otra cosa. Y la nevera también funciona, ¿eh? Sí, vamos a ir poquito a poco, que no quiero pasarme. Pues han llegado los colchones, esto va pareciendo una casa y toca hacer unos pequeños cortes para ajustar estos colchones a ciertas formas de la furgoneta, como en este caso el pilar trasero. Pero esto me viene perfecto para enseñaros la composición del colchón, que es de visco y espuma de alta densidad. Lo naranja es la espuma, lo blanco es el visco. Y ahora vamos a poner la última pieza de encimera que queda. Y hablando de las encimeras, si os preguntáis de qué están hechas, también son de contrachapado, pero en este caso de bambú, que aguanta mucho mejor el agua. Así que con esto hecho vamos a seguir con la electricidad. Queda rematar ciertos cables, un par de enchufes que no terminaban de conectar bien y sobre todo hacer lo que parezca bonito. Al final todas las furgos por detrás llevan una maraña de cables que cuanto mejor escondido queden mejor. No sé qué os parece, pero así es como está quedando la furgo. Nosotros estamos completamente enamorados de ella, nunca llegamos a pensar que podría quedar así de bien nuestra ambulancia, eso sí, todo gracias a la gente de Arcavans, a quienes le agradecemos de corazón todo el trabajo que están haciendo. Venga, reacciona. ¡Hola! Venga, arriba, sube. A Bruce le encanta. Ah, ¿te ha gustado? Venga, sube. ¿Sí? ¡Súper chulo! ¿Te mola? Me encanta. Y funciona todo. ¡Qué guay! Mira, pusimos bien esto, algo hemos hecho bien a lo largo de la camperización. Mira. El sistema de la cama lo tenéis en el vídeo anterior explicado, pero esta es la primera vez que lo probábamos con los colchones puestos. Y la verdad es que es facilísimo montar la cama. En, yo diría, menos de un minuto tienes la cama hecha perfecta para echarte a dormir sin tener que preocuparte de montar demasiadas cosas. Como veis, a Chris les sobra espacio por todos lados. Y a mí, la verdad es que me va bastante bien porque esta cama de 1,87 es perfecta para alguien de mi estatura. De 1,90 m, quiero decir, de algo menos de 1,80 m. A mí me sobra cama, por favor. Me encanta. No sé si os acordáis que íbamos a poner la placa con los cacharritos que traían, que eran en cada esquina y luego dos en medio, pero bueno, al final lo mejor ha sido poner dos perfiles de aluminio, uno en cada lado, ahí se ve, que va mucho mejor sujeta la placa y así no va a salir volando nunca y sobre todo que el plástico no se va a deteriorar con el sol y con el tiempo. ¿Pensabais que no habíamos puesto suficientes luces? Pues bueno, aquí va una más. ¿Qué, Bruce, te gusta el nuevo sofá? Sí, ¿no? Sí que te gusta. Ya verás, Leo y Maki, cuando te vean se van a poner un poco celosos. Brucillo? Brucey. ¿Cómo se nota que eres un perro camper tú? Sí. Pero como no es oro todo lo que reluce, tocó reajustar todas las luces LED y colocarle un perfil porque con el pegamento se cayeron. Hora de pintar el techito o del baño. Y esta es la luz que hemos puesto, que tiene distintas tonalidades de color. Y también se puede regular la potencia. Está bastante bien. Como veis, todo lo que falta a la furgo son remates, pintar el techo del baño, ajustar el zócalo de aluminio de la entrada de la furgo y limarlo un poco para que no corte. Y terminar de ajustar la columna central de la encimera, que es donde van varios interruptores, y la pantalla de control de todo el tema eléctrico, que os explicaremos a fondo en el siguiente vídeo. Bueno, pues acabamos de instalar la red esta, que va pensada para esta luz, que es táctil, que tiene distintos modos y que tiene cargador USB, pues para el móvil, dejarlo aquí por la noche y eso. Y también ya están instaladas todas las lucecitas de colorines. Y el baño ya está pintado también. Y también ha instalado ya Ricardo la pantalla del Gerbo, se llamaba esto, ¿no? Sí, Gerbo. Y ya estamos instalando cositas. Se vienen Nos faltan los tiradores que están todavía por llegar, pero ya hemos hecho
las tapas para tapar los cables y todo eso. Y Crispy, que ya casi está, Yo creo que el siguiente vídeo ya va a ser el Van Tour. A ver si ahora podemos hacer las fotos de la homologación para mandar algunas fotos que faltan del exterior. Y poco más. Se viene un viaje muy guapo dentro de muy poquito. Y bueno, así va quedando el baño. Bastante guay, bastante nice. La luz está colgando, pero va a ir enganchada aquí, justo por aquí. Fotitos para la homologación. El fotógrafo. La fotografía. Fotos, estás muy arriba, ¿no? No. Sí. El tema de la homologación es algo que veremos en próximos vídeos, pero ahora quiero aprovechar para enseñaros cómo estaba la ambulancia el día que la compramos y compararlo con el estado que tiene actualmente. La verdad es que no sé cómo explicarlo, pero nos encanta y estamos locos por terminar ya el proceso y empezar a viajar. Eso sí, el tema de las camperizaciones en el canal no se va a acabar, porque con la amistad que hemos generado con el equipo de Arcavans, todas las furgos que hagan ahí yo creo que van a pasar por el canal también. Así que dejadnos en comentarios qué os parece y atentos al próximo vídeo, que va a ser muy épico. Si os suscribís os lo agradecemos, si dais like también, y pues nada, hasta la semana que viene. Un abrazo.